Un hombre llega al aeropuerto con una pistola en la mano. Está temblando de rabia. Busca a su esposa entre la multitud, porque sabe que ella está a punto de subirse a un avión con otro hombre. Ese hombre se llama Antonio Aguilar, y la mujer que huye es nada más y nada menos que Flor Silvestre. Pero cuando Paco Malgesto llega a la pista, el avión ya despegó. Y lo que vino después fue una de las venganzas legales más brutales que ha visto la farándula mexicana. Demanda por adulterio, custodia arrancada, 20 años sin ver a sus hijos. Esta es la historia que nadie te cuenta completa. Y lo más fuerte todavía no llega. Para entender cómo se llegó a ese momento en el aeropuerto, hay que regresar al principio. Paco Malgesto no nació siendo famoso. Nació siendo huérfano. Sus padres murieron cuando tenía apenas 9 años. Y desde ese momento la vida le dijo que no habría red de seguridad. No hubo infancia dorada, ni familia que lo respaldara. Solo alcanzó a terminar la primaria, porque después tocó trabajar. Antes de tocar un micrófono, se ganaba la vida como mozo en una tlapalería, entre martillos, clavos y botes de pintura. Pero algo tenía ese muchacho. Una voz que imponía y una ambición que no cabía en un mostrador. Algo que la pobreza no le pudo quitar. Empezó escribiendo en una revista llamada Multitudes, y ahí adoptó el seudónimo que lo acompañaría toda la vida. Dicen que se inspiró en el apodo de un gitano aficionado a los toros. Y no era casualidad, porque lo suyo desde siempre fue la fiesta brava. En los años 40 ya narraba corridas de toros, metido hasta el callejón de la plaza, pegadito al peligro, con un estilo tan expresivo que la gente sentía los pases del torero a través de la radio. Cada faena la convertía en una película sonora. En 1945 obtuvo su licencia como locutor profesional, y desde ese momento, nadie lo paró. Su voz se volvió inconfundible en cada rincón de México. También narró boxeo y se consolidó como la voz de los deportes en la radio mexicana. Pero su vida personal estaba a punto de tomar un rumbo que nadie habría podido predecir. Paco se casó por primera vez en 1938 con Guillermina Peñalosa, una bailarina, coreógrafa talentosa. Tenía 24 años y todavía no era el gran locutor que llegaría a ser. De ese matrimonio nació su hija Cristina en 1950, quien con el tiempo también se aventuró al mundo del espectáculo. Todo parecía estable, pero aquí es donde la historia se empieza a torcer. Una joven cantante apareció en su camino mientras trabajaba en la radio. También se llamaba Guillermina, pero el mundo la conocía como Flor Silvestre. Ya era una artista reconocida. Venía de un matrimonio fallido y tenía una hija de esa relación. Y cuando Paco la vio, el primer matrimonio ya tenía los días contados. La primera esposa no tardó en darse cuenta. Dicen que el romance entre Paco y Flor era tan evidente que pedirle el divorcio fue casi un trámite. Porque cuando el río suena, ya todo el mundo sabe por dónde corre el agua. Y así, en 1953, ya con el divorcio fresco, Paco Malgesto pasó por el altar por segunda vez, ahora de la mano de la estrella más brillante de la música ranchera. Al principio, eran la pareja perfecta para la prensa de espectáculos. Guapos, talentosos, todos con ese aire de celebridades que las revistas adoraban fotografiar. Nadie imaginaba lo que venía. Pero acuérdate de algo, lo que empieza chueco, rara vez termina derecho. Aquí necesito que prestes mucha atención, porque lo que sigue cambia todo. Flor Silvestre era una mujer independiente,
una artista de giras largas, que la mantenían fuera de casa por meses enteros. Y eso a Paco no le hacía ninguna gracia. Él quería controlarla, saber dónde estaba, con quién hablaba, a qué hora regresaba. Lo que hoy llamaríamos celos tóxicos, en aquella época se decía en voz bajita. Cada vez que Flor salía de gira, los rumores se disparaban. Que si la veían con fulano, que si Mengano le dedicaba canciones, que si en tal ciudad andaba muy bien acompañada. Paco, que tenía una voz de trueno para narrar corridas, ya no tenía la misma fortaleza para aguantar esos chismes en silencio. Y mientras Flor viajaba por todo el país, alguien se quedaba en casa cuidando a los hijos del matrimonio. Esa persona era Enriqueta Jiménez, la hermana menor de Flor, conocida como la Prieta Linda, también cantante y también con carácter. Ella se encargaba de los niños. Salía con Paco a pasearlos, los llevaba al parque, les daba de comer. Una familia modelo, dirían algunos desde afuera. Pero la gente empezó a hablar. Los veían juntos tan seguido, tan naturales, tan cómodos, que los rumores no tardaron en saltar la barda. Decían que entre Paco y la Prieta Linda había algo más que paseos con carriola. Y en aquellos años, un rumor así era dinamita pura. Imagina la escena. Flor Silvestre regresa de una gira larga y alguien le suelta el chisme en la cara. No esperó explicaciones. Fue directa con su hermana y le preguntó sin rodeos si andaba con su marido. La Prieta Linda, digna y sin pelos en la lengua, le contestó que no, pero que si no quería que la gente hablara, entonces no se desapareciera tanto tiempo de su propia casa. Esa respuesta lo dice todo sin decir nada, y el ambiente en esa familia ya estaba completamente envenenado. Pero lo más grave todavía no pasaba, porque mientras Paco se consumía en celos y desconfianza, y mientras Flor se sentía cada vez más asfixiada por el control de su marido, apareció en escena un hombre que lo cambiaría absolutamente todo. Antonio Aguilar. Nadie esperaba esto, o tal vez todos lo esperaban menos Paco. Flor no solo se enamoró de Antonio, sino que tomó una decisión radical: dejarlo todo por él. Su matrimonio, su casa, su estabilidad. Todo. Y cuando Paco se enteró de esa jugada, la furia que sintió fue de esas que no se apagan ni con los años ni con la razón. Aquí es donde regresamos a la escena del aeropuerto. Paco llegó armado con una pistola, dispuesto a impedir que su mujer se fuera con otro hombre delante de todo el mundo. Pero cuando llegó a la pista, el avión ya había despegado. Se quedó ahí, solo, con el arma en la mano y el orgullo hecho pedazos. Y lo que hizo después fue devastador. No lloró en un rincón. No se fue a un bar. Se fue derechito a los tribunales y denunció formalmente a Flor Silvestre por abandono de hogar y por adulterio. En aquellos tiempos, eso no era solo un escándalo de revista. Era un delito que se castigaba con todo el peso de la ley. Y Paco no se detuvo ahí. Peleó ferozmente por la custodia de sus dos hijos, Marcela y Francisco, y la ganó. Lo que sigue es quizás lo más doloroso de toda esta historia. Flor Silvestre quedó legalmente impedida de ver a sus propios hijos. Y no fue por unos meses. Fueron 20 años. 2 décadas enteras en las que solo podía verlos a escondidas, casi como si fuera una prófuga. Los hijos crecieron con la ausencia de su madre y con un padre que no perdonaba ni olvidaba. Incluso cuando Marcela y Francisco ya eran mayores de edad, adultos hechos y derechos,
Paco se molestaba si sabía que tenían cualquier contacto con Flor. El rencor en ese hombre no tenía fecha de vencimiento. Un drama familiar que duró décadas y que dejó cicatrices en todos los involucrados. Mientras tanto, Flor Silvestre se casó con Antonio Aguilar el 29 de octubre de 1959, pero solo por lo civil, porque ambos habían estado casados antes, y la Iglesia Católica en aquellos tiempos no aceptaba eso fácilmente. Tuvieron que pasar muchos años antes de que Flor lograra anular su matrimonio anterior y finalmente pudiera casarse por la Iglesia con Antonio, cumpliendo un sueño que había esperado toda su vida. Lo que empezó como el escándalo más sonado de la farándula, terminó convirtiéndose en una de las parejas más icónicas y duraderas del espectáculo mexicano. Y Paco, después de todo ese huracán sentimental, nunca volvió a casarse. Pero no se quedó solo. Tuvo un romance notable con Jacqueline Andere, una de las actrices más bellas de los años 60. Ella misma confesó en entrevistas que estuvieron juntos cerca de un año y que estuvo a punto de llegar al altar con él, pero terminó enamorándose profundamente de otro hombre, José María Fernández Unzain, con quien tuvo a su hija Chantal. También se dice que Paco tuvo una última compañera, Estela de Alba, con quien tuvo una hija llamada Blanca Rubiales. Relaciones más discretas, lejos de los reflectores que tanto lo habían golpeado. Pero aquí viene algo que mucha gente desconoce por completo. Mientras su vida personal era un campo de batalla, su carrera profesional alcanzó niveles que pocos han logrado. A finales de los 50, Paco dio el gran salto de la